institución? La institución, el objetivo primordial es la prevención y atención de las adicciones, que es lo que hacemos de manera general. Hay muchas estrategias para realizarlo. El grueso de la población es adolescentes. El objetivo principal es la prevención de adicciones, pero igual es la atención. Okay. ¿Cuáles creen que son los problemas sociales más comunes en los alumnos? ¿El social? Ajá. Bueno, en muchos casos, considerando que impactan en el consumo de las sustancias y que esté asociado al impacto del consumo de las sustancias, primero está la permisividad del consumo de las propias sustancias. Problemas familiares, disfunción familiar, algunas dificultades que se presentan, mal manejo de los estilos de crianza en el adolescente, los pocos lugares de acceso a servicios de salud, incluso servicios educativos. Hay una amplia deserción también por el propio interés que puedan tener. Algunos piensan terminar prepa y hasta ahí, y no más. Y eso algunos llegan ya desde secundaria, están pensando en no continuar. Esto desde incluso algunas situaciones socioeconómicas también impacta. En gran medida también hay necesidad en dar prioridad a otras cosas. Platico así muy general una experiencia. Aquí mismo en Santiago, en una secundaria, hemos llegado a tener alumnos donde su prioridad es tener alimento antes de tener alguna otra cosa, y su funcionamiento, su desempeño cognitivo no se logra o tiene bajo rendimiento en la escuela porque tiene ciertas dificultades en el acceso al alimento, y eso ya viene impactando en la conducta y en otras cosas que hace que se dificulte su funcionamiento. ¿Cuáles creen que son las causas de esos problemas? ¿De esos problemas sociales? Ajá. Bueno, primero estamos en un país con mucha desigualdad. El porcentaje de pobreza en México es altísimo, y comparado con las personas que comparten como la mayor riqueza, está muy desproporcionado. Hay una gran desigualdad. Quizás el acceso a la educación, supervisión de padres, muchísimas otras cosas, pero estos que te comento finalmente impactan en conducta en el adolescente. Bueno, entonces le voy a pasar la palabra a mi compañera Liz. ¿Cuál es el proceso que llevan a cabo esta institución con sus pacientes? El principal es hacer detección por medio de la aplicación de un instrumento que se llama POSI. Ese instrumento nos arroja 7 áreas sobre el funcionamiento del adolescente, sobre salud mental, uso y abuso de sustancias, relaciones familiares, relaciones educativas, conducta agresiva delictiva y la relación con pares. De las puntuaciones que obtenemos de este instrumento, nosotros decidimos cuáles adolescentes. Hay un punto de corte, hay un punto de una puntuación en el instrumento que nos indica que quizá hay un problema en el adolescente. Después de detectarlo, realizamos entrevistas, identificamos aquellos que tienen el inicio ya del consumo de la sustancia o cuáles ya están teniendo un problema por el consumo. Y luego ya los atendemos. Aquí hay varios programas. Hay uno específicamente que se llama PIVA, que es Programa de Intervención Breve para Adolescentes que inician el consumo de alcohol y otras drogas. Ese sería el principal proceso, pero también hay procesos de referencia de otras instituciones, de juzgados, de otras áreas que refieren a pacientes que a lo mejor ya tienen la dependencia de una sustancia y pueden ser atendidos aquí. Social y laboralmente, ¿cómo los apoyan? Socialmente no es mucho. Nuestro trabajo es preventivo, pero está desde la parte clínica. Se ha buscado reunir a comunidades no comunidades, sino hacer coaliciones en las comunidades para que tengan un soporte social. Pero no es que nosotros apoyemos directamente el aspecto social. Nuestra función es muy clínica. Y con esto me refiero que es una atención en un consultorio. Es
son consultas externas y no es que nosotros impactemos directamente haciendo modificaciones en el ambiente social. La mejor manera o la manera más cercana a hacer impacto a nivel social es por medio de programas para padres de familia sobre el manejo de conductas y la crianza positiva en adolescentes. Pero fuera de ahí, no es que vayamos directamente a la sociedad y hagamos modificaciones. ¿Cuáles serán algunas medidas preventivas que ustedes le dan a esa persona para que no vuelva a recaer? Para que no vuelva a recaer. Bien, hablando de una persona que ya tiene dependencia y tiene que tuvo un tratamiento, la primera es al principio no reunirse o no acudir a los lugares donde solía consumir, tratar de incrementar las actividades que están asociadas a recreación, a convivencia familiar, a aspectos laborales, etc. Muchas actividades que no estén relacionadas con el consumo, acudir a grupos de autoayuda donde pueda trabajar con pares sobre la propia recuperación, en la medida de lo posible fortalecer las redes de apoyo sociales y familiares, y tratamiento o monitoreo de sus emociones constantemente. La unidad se llama así UNEM-CAPA, que es Unidad Médica Especializada, Centro de Atención Primaria en Adicciones. Está un poquito largo, pero así es como se llama. El modelo de atención de aquí de la UNEM-CAPA cubre o buscamos cubrir varias áreas de atención en torno al consumo de sustancias. Los principales servicios que ofrecemos es promoción y prevención de adicciones. En promoción se refiere a promocionar las conductas saludables. Tratamiento, reinserción social, capacitación y referencia. El tratamiento se refiere a todo el abanico de intervenciones que tenemos o los manuales que tenemos para poder intervenir con personas que tienen el consumo o solo el inicio en caso de adolescentes. La reinserción social es como buscamos que la persona con una dependencia, ya sea posterior a un tratamiento, busque la manera de integrarse al sistema social. Y la capacitación también nosotros buscamos, yo en lo personal trabajo mucho en la capacitación de terapeutas, de psicólogos o algunos otros especialistas en cómo poder intervenir a nivel del tema del consumo de sustancias. Por ejemplo, hace poco tuvimos la capacitación con una psicóloga de un CCT, donde la capacitamos a cómo intervenir con un adolescente, qué hacer cuando un adolescente empieza ya el consumo de algún tipo de sustancias. Además, en población general también buscamos dar información general sobre qué son las sustancias, las drogas, los daños que tienen, etc. Y la referencia, porque no todos los pacientes que nosotros vemos aquí son pacientes que corresponden a los servicios de la UNEM y tenemos que hacer referencias. Y ahorita voy a explicar en un cuadrante qué pacientes sí vemos nosotros y qué pacientes tenemos que referir. Y referencias para eso, ¿no? Al sistema que tenemos de estar conectando con otro tipo de personas. Me parece que este abanico de intervenciones les puede dar una idea más clara de cómo vamos trabajando, cómo trabajamos en la unidad. Quizá algunos de ustedes ya hayan tenido la experiencia, no sé si de la aplicación de un POSI, de un taller o de una plática, no lo sé. Trabajamos en 3 niveles, por así decirlo: un nivel de prevención y promoción, un nivel de tratamiento y un nivel de mantenimiento. A nivel de prevención hay 3 tipos de prevención: universal, selectiva e indicada. La prevención universal va dirigida a la población en general. No estamos hablando de si consumen o no consumen algún tipo de sustancia o si tienen algún problema de salud mental. Solo es población en general. La idea es orientarlos, informarles sobre qué es el consumo de sustancia, los problemas que puede acarrear, qué es una dependencia, qué puede desencadenar una dependencia, etc. Y también, sobre todo, estar promocionando conductas saludables. Pueden ser pláticas, talleres de crianza positiva. Con padres de familia trabajamos en el manejo de los niños entre 2 años y 12 años para cómo manejar las conductas, promover una conducta saludable y prevenir alguna conducta
conducta de riesgo. Después viene un nivel de atención de prevención que se le llama selectiva. Aquí es cuando ya detectamos a algún adolescente que tiene algún riesgo por consumo, ya sea que ha consumido, iniciado el consumo de alguna sustancia o tiene algún problema de salud mental que pueda favorecer el desarrollo de una adicción. Cuando es una prevención indicada es cuando estamos trabajando ya específicamente con el adolescente o con la persona en el consultorio y que ya identificamos que tiene un problema asociado al consumo de la sustancia. En el tratamiento atendemos abuso, dependencia, atención a familiares y atención a usuarios de riesgo. El abuso se refiere a personas que inician el consumo de alguna droga ilegal o aquellas que tienen consumos de alcohol ya por arriba de lo que establece la Organización Mundial de la Salud. El consumo mínimo sugerido para los hombres es de 2 a 3 copas por ocasión, no más de 2 veces a la semana. En el caso de las mujeres es de no más de 2 copas por ocasión, no más de 2 veces a la semana. Ese es el consumo mínimo sugerido. Cuando la persona llega a consumir más, con una copa estándar, yo me refiero a una lata de cerveza, a una cuba, por ejemplo, una caguama equivaldría a 3 copas estándar, etc. Cuando alguien consume más de ese nivel de copas, está entrando en abuso, ¿sí? La dependencia es lo que conocemos propiamente como la adicción. También quizás inhalables, pero hay otro tipo de sustancias, por ejemplo la heroína. No es un problema en México el consumo de heroína. Hay ciudades como Ciudad Juárez o hay otros donde sí hay un problema serio. No es el caso de Santiago y es una exclusión el ser consumidor de heroína. ¿Qué viene siendo el policonsumo? Policonsumo se refiere al consumo de varios. ¿Sale? Perdón. Y luego ya viene la parte de mantenimiento, que va muy orientada a una de las preguntas que me hacía sobre la prevención de recaída. Tenemos un programa específico de prevención de recaída donde orientamos al usuario sobre cómo afrontar las situaciones que mayor riesgo pueda tener para caer en una adicción. A nivel cerebral, los cambios bioquímicos que generan la sustancia pueden llegar a ser o muy prolongados o para siempre. Esto habla de que la dependencia, la adicción como una enfermedad tiene una cronicidad. Es decir, quien tiene una adicción es un enfermo que posiblemente lo va a tener para siempre, porque la sensibilización que genera la droga en los sistemas cerebrales hace que eso se mantenga y sea muy perdurable. Entonces la probabilidad de recaída de una persona con una adicción es muy alta. Y normalmente esa sensibilización que se provoca a nivel cerebral se llega a activar por situaciones que están muy asociadas a la droga. Por eso una de lo que comentaba hace rato era no relacionarse con personas o en actividades donde solía hacerlo anteriormente el consumo de drogas. Porque una persona con adicción, con dependencia de sustancias, ante la pura presencia de un estímulo que esté asociado a la droga, se va a liberar una sustancia a nivel cerebral que va a alterar su sistema motivacional y va a hacer que desee ir por el consumo. Entonces la recaída es muy alta y uno de los objetivos es ayudarle a conocer cómo afrontar aquellas situaciones en las que llega a tener un alto deseo por consumo. Otro de los grandes apoyos que buscamos es a través de los grupos de ayuda mutua, específicamente los grupos de AA. Aquí en Santiago no se ha logrado consolidar, pero en otras unidades en todo el país se ha logrado tener un grupo de AA que pertenece a las unidades, donde se abre el espacio a que lleven las sesiones y los mismos pacientes egresados de la unidad se apoyan de los grupos de AA. Este es uno de nuestros mayores acompañamientos o soportes en la prevención de las recaídas. Y finalmente el tema de reinserción social. Nosotros, como decía hace rato, no hacemos una modificación directa a los aspectos sociales. No es que nosotros incidamos desde la parte social, solo acompañamos a la persona, al usuario,
a poder encontrar una mejor reinserción social. Y esto puede ser desde el acompañamiento a conseguir trabajo, a fortalecer redes de apoyo, a apoyarse de mucho en los grupos de AA, etc. Pero nosotros no incidimos directamente a la sociedad. Bien, ya para terminarles, y ahorita ya vemos, el 80% de las personas que tienen una dependencia a una sustancia tienen otro tipo de trastorno mental. ¿Sí? El 70% de este 80% primero fue otro tipo de trastorno y después se desencadenó el trastorno por consumo de sustancias, es decir, la adicción o la dependencia. Con trastornos mentales me refiero a depresión. El trastorno más común que encontramos en personas con adicción es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno lo podemos ver desde la infancia, donde son personas que les cuesta trabajo poner atención, son muy inquietos, son muy impulsivos, están en clases sentados y les gana el impulso y se levantan del mesabanco, se levantan de la silla y les cuesta mucho trabajo controlar su conducta. Desde chicos han sido etiquetados con que son problema, con que son maleducados, que no quieren hacer caso, tienen bajo rendimiento escolar, tienen bajas calificaciones. La mayoría de los adictos tienen, desde la infancia ya venían presentando una característica de esta. Y esto hace que cuando lleguen a probar la droga, cuando conocen la droga, se desencadene la adicción. No es el único trastorno, solo lo pongo como un ejemplo, pero es uno de los que más encontramos. Entonces hay un montón de trastornos mentales, como la depresión, los trastornos de ansiedad. Hace unos años se decía que para el 2020 una de las principales trastornos mentales que iban a impactar en la sociedad iba a ser la depresión. Ya casi estamos en 2020, pero lo que nos hemos dado cuenta que no es, la número uno no va a ser la depresión, sino los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad a veces se reflejan con personas que son muy tímidas, personas que se avergüenzan fácilmente, que les cuesta trabajo desempeñarse o desenvolverse en situaciones sociales, que les cuesta trabajo mejorar su desempeño escolar porque les da vergüenza, son nerviosos, tienen miedo, se les dificulta participar, y hay un montón de situaciones asociadas a la ansiedad, que es una dificultad a poderse desempeñar en situaciones sociales y en situaciones generales, pero de fondo está el miedo, la inquietud a que las cosas vayan a salir mal, entonces mejor no lo hago, lo evito. El consumo de sustancias puede ser una manera de poder aliviar esas respuestas de ansiedad. Pongo un ejemplo, no sé qué tanto lo aclare, pero un adolescente que tiene cierta ansiedad social y que se ha dado cuenta que solo cuando consume el alcohol es cuando se desinhibe y empieza a disfrutar la fiesta y se siente más contento, y entonces empieza a tomar el alcohol como una manera de estar disminuyendo esas respuestas de ansiedad. Que mientras lo vemos su desempeño en la escuela le cuesta trabajo, batalla, tiende mucho a la broma para poder evadir las responsabilidades, pero en el fondo son personas ansiosas. Entonces ha sido uno de los grandes problemas, y cuando llegamos a creer que el problema era la depresión, pues de repente nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas está siendo la ansiedad. Tenemos a muchas personas ansiosas. Bien, entonces esto nos habla, como hablamos del 80%, es que un gran porcentaje de las personas con adicción tienen algo que llamamos patología dual, es decir, por lo menos 2 trastornos. ¿Sí? La adicción y aparte otro tipo de trastorno. Ansiedad, depresión, déficit de atención con hiperactividad, trastorno bipolar y algún otro tipo de problema. Se ha categorizado cómo se va a intervenir con una persona que tiene por lo menos 2 trastornos. Y platico esto solo para que sepan nosotros dónde incidimos, porque nosotros no es que atendamos a toda la población. Voy a ir por categorías 1, 2, 3 y 4. La categoría 1 es cuando la persona tiene un trastorno mental menos severo con un trastorno por consumo de sustancias menos severo. Es decir, que ambos de los 2 trastornos que tienen no son algo tan severo y nosotros sí lo atendemos. El centro de atención primaria indica que es un paciente que puede ser atendido aquí. En la categoría 2 estamos hablando del trastorno mental más severo con trastorno por consumo de sustancia menos severo.
Aquí, como el que es más severo es el otro trastorno de salud mental, lo que esperaríamos es que atienda su problema de salud mental, porque a lo mejor tiene una depresión ya severa, una depresión mayor severa, donde podemos decirle 1000 cosas sobre su consumo de sustancia, pero por un lado entra y por otro va a salir porque la prioridad es atender su depresión. En la categoría 4 es cuando tenemos los dos trastornos con mayor severidad. Muchos de estos pacientes tienen que ser hospitalizados porque la mayor severidad en ambos trastornos puede dar o al riesgo de suicidio o al riesgo de lastimar a otras personas o simplemente que su funcionamiento se vea muy complicado y requiera un internamiento psiquiátrico o una hospitalización. Y la categoría 3 es de trastorno mental menos severo con trastorno por consumo de sustancias más severo. Este también es un caso que puede ser atendido porque no es prioridad su otro trastorno mental. Sí es importante atenderlo, pero comparado con el trastorno por consumo de sustancias no sería prioridad. Entonces nosotros trabajamos en dentro de este cuadrante en estas dos categorías, categoría 1 y categoría 3. Hay personas, y esto es algo que decía yo sobre la referencia. Si aquí llega una persona que tiene una esquizofrenia, la esquizofrenia es un trastorno mental que se clasifica entre los trastornos psicóticos. Son personas que tienden a alucinar, presentan delirios, tienen muchas dificultades para controlar su conducta, etc. Nosotros no podríamos atender un caso de este tipo. Lo ideal sería referirlo y atenderlo. El gran problema que tenemos en Santiago es que no tenemos servicios de salud mental y se tiene que ir a la ciudad de Durango. Y el detalle es que esto implica muchos gastos, transporte, tiempo, que no todos o muy pocas personas pueden costear, y eso hace que muchas personas aquí en Santiago se queden sin ser atendidas, y muchas, Bien, vamos a hablar de un hombre le voy a poner Juanito, ¿sí? Juanito es hijo de un padre alcohólico. Su padre normalmente tiende a ser muy agresivo con él y con su familia en general. Hay momentos en que Juanito quiere ayudarlo, apoyarlo en algo, y el papá siempre es estarlo haciendo menos. No, tú quítate, tú no sirves, tú no puedes hacerlo. Un día, por alguna razón, lo deja hacer alguna actividad, se equivoca, lo hace mal Juanito y pues le fue peor. No sirve, nada más me estás estorbando, si no me vas a ayudar mejor quítate, y le pone un montón de etiquetas. El padre, sobre todo cuando va ebrio, cuando va borracho a la casa, es cuando tiende a ser más agresivos. Sé que hay padres de familia que toman y son lo contrario, se ponen más amorosos y todo le quieren comprar, pero pues trae toda la culpa encima, ¿no? Pero en este caso voy a hablar de que el papá de Juanito, siendo alcohólico, es muy agresivo. Entonces, Juanito empieza a tener experiencias sobre etiquetas y capacidades de hacer las cosas. Está siendo etiquetado. Entonces, Juanito empieza a construir algo que llamamos creencia nuclear, donde Juanito se ve a sí mismo como incompetente, como no capaz de hacer las cosas, y construye algo a nivel mental que llamamos creencia nuclear. La creencia nuclear en esta experiencia es: soy incompetente. No lo tiene claro, no es que lo diga así, se vive así por todas las etiquetas que le han puesto. Y luego llega a la escuela y si tiene la mala experiencia de que se burlan de él o se ríen, aún así más se siente menos. O si empieza a hacer una tarea y se equivoca y lo hace mal y llega a tener una burla o un bullying o algo por cómo su desempeño, sigue confirmando esa manera de verse a sí mismo, de no ser capaz de hacer bien las cosas, que se traduce en una palabra general como incompetencia. No es que sea incompetente Juanito, sino que él se vive así por las experiencias de vida que ha tenido. Esto lleva a otra parte. A nivel mental se construye otra cosa que decimos creencia intermedia. La creencia intermedia son como supuestos. Si yo no hago bien las cosas, la gente me va a rechazar. ¿Sí? Esa es la manera como interpretarse esto. Las creencias intermedias también se va dando algo que llamamos estrategias compensatorias. Sé que son solo términos, pero espero dejarlo claro.
La estrategia compensatoria es qué hacemos, no solo Juanito, sino todos los seres humanos, para evitar ser esa persona negativa que creemos que somos. En el caso de Juanito, ¿qué hace Juanito para evitar sentirse ser un incompetente? Pongo el ejemplo, Juanito lo que tiende a hacer es evitar situaciones donde tenga que mostrar sus capacidades. No hace la tarea, trata de no tener un rendimiento en la escuela, no se atreve a levantar la mano, no se atreve a participar. ¿Por qué? Porque si se llega, le da vergüenza y le da ansiedad, porque si se llega a equivocar, en el fondo se va a estar activando su creencia nuclear y va a estar confirmando lo que le estuvieron diciendo en su infancia, de que era incapaz y que era incompetente. Bien, hay una situación en la vida de Juanito. Juanito ya se vive a sí mismo como incompetente. Eso le genera ciertos estados emocionales como de tristeza o ansiedad. Por alguna razón, un día consumió alcohol y se dio cuenta que se aliviaba la ansiedad y que se sentía como más seguro. Y empezaba a hablar. Y hasta los amigos le echaban carrilla. Ay, ahora sí muy hablador tú, y ahora sí cuenta chistes y todo muy desenvuelto. Cuando mientras no tiene alcohol está serio, no habla, pero con el alcohol empieza a contar chistes y se siente ya muy desinhibido. Un día Juanito le invita a un amigo a una reunión familiar y Juanito va un poco ansioso. Y pongámonos solo una reunión familiar, otro tipo de evento donde lo hayan invitado, y va un poquito inquieto de cómo le va a ir o cómo va a ser. ¿Sí? Entonces hay una situación donde invitan a una persona, pero esa situación genera pensamientos. Y pongámonos incluso en el caso de que cuando hay el interés o el enamoramiento de una persona, es que va a ir fulano de tal, es que va a ir sultana es que va a ir fulano, y ya le habla a la amiga, oye, vamos juntas porque ahí va a estar, y entonces viene una respuesta de ansiedad o preocupación que piensa o experimenta que no va a poder controlar, y una manera de controlarlo por las experiencias previas que tiene con el alcohol es consumiendo alcohol. Lo que quiero llegar a esto, y por lo que comentaba Emily, es que hay una respuesta emocional en los seres humanos donde en algunos se encuentra que el consumo de la sustancia viene a reemplazar o viene a tener, le llamamos hipótesis terapéutica, porque llega a tener una función terapéutica en el manejo de las emociones. Pero el detalle es que como encuentra un alivio constante en el consumo del alcohol, es muy seguro que la próxima vez, sabiendo que el alcohol le va a ayudar a aliviar, lo va a continuar haciendo. Lo interesante y a lo que quiero llegar es que esos pensamientos que puedan surgir en esas situaciones tienen un significado en sus creencias nucleares. Todos los seres humanos, de manera general, tenemos una percepción de nosotros mismos. No todos nosotros vamos a desarrollar una adicción, pero algunos tratamos de canalizar nuestros estados emocionales por medio de conductas, por medio de otro tipo de cosas, abusando en otro tipo de situaciones. Aquí, tal cual, sería el ejemplo con el consumo del alcohol, donde la persona construyó una percepción de sí misma que le genera ciertas dificultades. ¿Vale? Sé que la respuesta pudo haber sido más breve, pero me pareció interesante porque todos los seres humanos pasamos por la construcción psíquica o mental de una situación de este tipo. Cada uno de ustedes tiene una manera de ser. Y esa manera de ser en gran medida tiene que ver con cómo van conceptualizándose a ustedes mismas, al mundo y a los demás. Si alguna de ustedes se preocupa mucho, seguramente se generan algún tipo de creencias percibiendo como un mundo malo, un mundo catastrófico, un mundo de que las cosas van a salir mal. ¿Sí? Cuando llegan a tener respuestas como de mucho enojo, que se enojan fácilmente, tiene que ver con la demanda del otro, de cómo demandan que debería de ser el otro. ¿Sí? Y normalmente es que tú así, que no sé qué, pero están demandando sobre el otro. Normalmente los que demandan sobre cómo debe de ser el otro tienden a enojarse.
Y los que tienden a verse tristes es porque ven un mundo injusto, que los ha tratado mal, que les ha puesto las circunstancias difíciles, etc., ¿no? Entonces, nuestro desenvolvimiento emocional y conductual tiene mucho que ver con cómo estamos percibiendo el mundo. Pero esto, les digo, surge desde toda una historia. Perdón, ¿cómo estamos percibiendo el mundo, a los demás y a nosotros mismos? Cuando trabajamos con un adolescente que inicia o que tiene problemas por el consumo de las sustancias, no solo abordamos la parte conductual de si estás tomando mucho, de si te va a hacer daño. Digo, me parece que muchos son conscientes que les va a hacer daño. O sea, no es que no se sepa, Sí, sí. sino lo que viene a representar el consumo de la sustancia en torno a sus emociones, que es lo que comentaba. Tan.